Las claves del conflicto palestino-israelí. La escalada de tensión entre israelíes y palestinos se ha cobrado decenas de vidas en unos días, menores de edad incluidos. La naturaleza del conflicto es mucho más compleja que la simple oposición entre palestinos y judíos o entre Israel y Hamás. Historia del conflicto. Hasta 1947 la Franja de Gaza formaba parte del Imperio Británico y según el plan de la ONU para la partición de Palestina de ese mismo año, la actual Franja de Gaza y la mayor parte de la costa occidental del río Jordán debían formar parte del Estado árabe palestino. En el transcurso de la Guerra Árabe-Israelí de 1948 la Franja de Gaza fue ocupada por Egipto, mientras que el territorio de la costa occidental de Jordán, incluyendo Jerusalén, fue ocupado por Transjordania, la actual Jordania, adquiriendo su actual denominación, Cisjordania. En 1967, la Franja de Gaza y Cisjordania fueron ocupadas por Israel durante la Guerra de los 6 días, momento a partir del cual empezó a organizar asentamientos hebreos en ambos territorios. A pesar de que el Estado hebreo no lo reconoce, la ONU considera las acciones de Israel como una ocupación que contraviene el derecho internacional. Tras las negociaciones de paz de 1994, fue creada la Autoridad Nacional Palestina para que ejerciera su dominio sobre la Franja de Gaza y una parte de Cisjordania. En agosto de 2005, Israel abandonó la Franja de Gaza y evacuó a sus ciudadanos y militares de allí, aunque sigue ocupando el 59% del territorio de Cisjordania, donde además mantienen asentamientos judíos. Cisjordania y Franja de Gaza. Desde 1994, la Franja de Gaza y Cisjordania, ya de por sí separados geográficamente, también se separaron políticamente debido al conflicto entre las organizaciones político-militares, Fatah y Hamás, a raíz del triunfo de Hamás en las elecciones municipales de 2005. Mientras Cisjordania sigue gobernada por la Autoridad Nacional Palestina, que desde 2013 se denomina a sí misma como Estado de Palestina, liderada por Mahmoud Abbas, miembro de la más moderada Fatah. La Franja de Gaza está controlada desde 2007 por los radicales islamistas de Hamás, considerados una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea. Cabe destacar que Hamás se hizo con el poder en la Franja de Gaza democráticamente, imponiéndose en las urnas. A pesar de que Fatah no apoya la actual escalada del conflicto por Hamás, ahora los dos grupos se hallan cerca de una reconciliación, algo que Israel usó como pretexto para suspender las negociaciones de paz con Palestina. Hamás contra Israel. Hamás es una rama palestina del grupo islamista Hermanos Musulmanes, extendido a su vez por todo Oriente Medio. Desde su fundación en 1987 Hamás lucha contra el Estado israelí, usando en particular métodos terroristas como atentados suicidas, aunque últimamente prefiere atacar a Israel con misiles y morteros. Sin embargo, no solamente Hamás, y en particular su delegación militar, Brigadas de Tseldim, Al-Qassam, ataca a Israel desde Franja de Gaza. También están ahí presentes otros grupos, incluso más radicales que Hamás, como Yihad Islámica Palestina, que también ataca a Israel con misiles y morteros. Sin embargo, Israel considera a Hamás responsable de todos los ataques desde el territorio de la Franja de Gaza. Desde su llegada al poder en la Franja de Gaza en 2007, Hamás se niega a reconocer los acuerdos logrados anteriormente entre palestinos e israelíes, quedando suspendidas las negociaciones con Israel. Tel Aviv impuso un bloqueo bajo el pretexto de privar a los radicales locales de materiales para la producción de armas, controlando estrictamente las fronteras y el espacio aéreo de la Franja de Gaza. El bloqueo empeoró mucho las condiciones de vida en aquel territorio, ya que los habitantes se ven privados de empleo, educación, asistencia médica y otros bienes de primera necesidad, ya que Israel controla los flujos de comida, agua, electricidad, gas, etc. La población civil de Franja de Gaza y los miembros de Hamás buscan resolver el problema excavando túneles bajo la frontera con Egipto. Sin embargo, después de que los hermanos musulmanes en Egipto fueran derrocados hace un año, convirtiéndose en los enemigos públicos número 1 en el país, muchos de los túneles fueron cortados.
Además, Egipto restringió el paso por el mayor punto fronterizo terrestre no controlado por Israel en la ciudad de Rafah, limitando de esta manera el suministro de bienes y demostrando su escasa voluntad de ayudar a sus vecinos palestinos. Otro problema reseñable es la densidad de población. En la Franja de Gaza, sobre todo en su capital, residen 5.000 personas por kilómetro cuadrado, uno de los porcentajes más altos del mundo. Ello explica en parte la gran cantidad de víctimas entre civiles palestinos en medio del actual intercambio de ataques entre Franja de Gaza e Israel, debido a lo supuestamente complicado que resulta impactar objetivos militares palestinos sin causar bajas civiles. No obstante, algunos expertos creen que Israel alcanza blancos civiles a propósito. La actual escalada de tensión entre Israel y Hamás, que estalló a raíz del secuestro y asesinato de 3 jóvenes israelíes en Cisjordania, muertes que Israel achaca a Hamás, es la cuarta más grande desde 2005. Las escaladas anteriores se remontan a los años 2006, 2008, 2009 y 2012, y dejaron cientos de víctimas mortales.